Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este extraordinario curso de bioética clínica y sobre todo que estamos de la mano de un experto en lo que es la bioética o de dos expertos en lo que es la bioética y que han transitado muchísimo de primera mano el camino, sobre todo desde la parte de cardiología y de ginecobstetricia y de ginecología, que son probablemente una de las especialidades que más vulnerables están ante la interpretación de la bioética y de la parte legal. Hoy vamos a continuar este ciclo con una nueva exposición y la parte complementaria de parte de la doctora María Eugenia, y vamos a hablar de los costos, justicia y equidad en la medicina actual. Doctor Gabriel, como siempre, un placer tenerlo nuevamente. Doctora María Eugenia, bienvenidos y adelante. Bueno, buenas tardes. Ante todo, dar la bienvenida nuevamente a esta quinta sesión del curso o del primer curso de bioética clínica aplicada dictado por el Instituto Internacional de Bioética y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Como hemos ido viendo a lo largo del programa, hoy vamos a conversar sobre el tema de los costos, la justicia y la equidad en la medicina actual. Este es este es el tercer ejemplo de problemas específicos que se han derivado de los grandes cambios tecnológicos, sociales, culturales que se produjeron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Quiero comenzar con esta frase. ¿Qué tiene que ver un médico en una sociedad sofisticada cuando tiene dos pacientes que puede salvar con su tratamiento, pero solo tiene material suficiente para tratar a uno? Esto tal vez a muchos de ustedes les sonará frecuente, tal vez lo vivirá frecuentemente en su práctica diaria. Sin embargo, esto fue escrito por Bernard Shaw en un libro llamado El dilema del doctor en 1906. Indudablemente que la situación ahorita ha empeorado notablemente y yo diría que la gestión justa y equitativa de los recursos en salud es sin duda el problema ético más importante que enfrenta la medicina de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver los costos de atención médica con la bioética, la justicia y la equidad? Bueno, para aclarar esa pregunta vamos a conversar durante la charla y aclarar por qué los costos y la gestión de salud son un problema ético muy importante y, como les decía, tal vez el más importante que enfrenta la medicina de hoy. La semana pasada hablamos del tema de las decisiones al final de la vida. Ese es un tema duro, es un tema difícil por las situaciones que nos enfrenta para tomar decisiones. Sin embargo, el tema de hoy lo considero más importante porque ese es el tema o el problema ético que afecta a más personas en el mundo, como veremos a lo largo de la charla. Vamos a conversar también sobre cuáles son algunas de las causas que generan estos problemas éticos, de quién o quiénes es la responsabilidad y finalmente algunas reflexiones sobre las posibles soluciones. Bueno, si nos vamos otra vez un poco hacia la historia, veremos que la medicina antes del siglo XX fue una medicina que por una parte era pagada. Los pacientes que tenían posibilidades le pagaban al médico por su atención, y aquellos que no tenían para pagar iban, eran atendidos, iban a hospitales donde se les atendía por caridad. La beneficencia para esa época era considerada caridad, no era, como lo es ahorita, un derecho.
Fue a partir del 10 de diciembre de 1948 cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como vimos fue una larga historia de casi 3 siglos para lograr que se llegara a firmar este pacto entre los diferentes países, un pacto de convivencia, cuando se acordaron pues los derechos de los seres humanos, y entre los derechos de los seres humanos está el derecho a la salud y el derecho a la atención médica. Y fíjense que los pongo separados, porque realmente es un error tratarlos como si fueran sinónimos. Hablar del derecho a la salud como si estuviéramos hablando de la atención médica. Veremos más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro, pero son dos derechos diferentes y la aproximación para el cumplimiento de cada uno de estos derechos también es diferente. Estos derechos están, como ya vimos, pues, establecidos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice claramente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y fíjense bien, dice, y la asistencia médica. Igualmente, esto ha pasado a formar parte de las legislaciones y las constituciones. En la Constitución de Venezuela, en el artículo 83, claramente se establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Y el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Es decir, no hay ninguna duda que existe todo un marco, en este caso legal, establecido desde los derechos humanos y posteriormente ratificado en diferentes declaraciones internacionales y ratificado en las legislaciones de los diferentes países sobre el derecho a la salud y el derecho a la asistencia médica. Desde el punto de vista de la bioética, según los 4 principios que hemos estado utilizando, bueno, el principio de justicia se refiere precisamente a todos aquellos aspectos que tienen que ver con la justicia social. Y entre esos aspectos de la justicia social está indudablemente el derecho, la defensa del derecho a la atención médica y a la salud. Por lo tanto, cualquier violación de estos derechos representa indudablemente una violación al principio de justicia que establece la bioética. Pero más allá que eso, el principio de justicia está conectado con el principio de beneficencia. Si no existe una adecuada gestión de los recursos de salud que permita establecer sistemas organizados que garanticen la atención médica, bueno, también estaremos comprometiendo la atención de los pacientes y por lo tanto el principio de beneficencia. Por tanto, la justicia y la equidad están directamente relacionadas a la acción de una atención médica de calidad. Y voy a insistir aquí en la palabra calidad, porque en relación con el derecho a la asistencia médica, no estamos hablando de una asistencia médica cualquiera. Estamos hablando que es un derecho a la asistencia médica de calidad, es decir, que cumpla con los recursos establecidos en los últimos avances de la medicina. A pesar de esto, como les decía, de una o de otra manera y en mayor o menor grado, todos los sistemas sanitarios del mundo se han visto afectados por el problema de la gestión de los recursos de salud, bien sea por el incremento de los costos, el aumento en la demanda de los servicios o la ineficiencia
en la gestión sanitaria y por lo general por las tres razones que le acabo de enunciar. Y lógicamente volvemos a que en ese caso cualquier falla en el cumplimiento del principio de justicia termina afectando la buena atención, la beneficencia a los pacientes que requieren de esta atención. Las repercusiones de esto son, como les decía al principio, enormes. La mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud que necesita. Y cada año 100 millones de personas se ven empujadas a la pobreza extrema debido a los gastos médicos, según este informe del Banco Mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, en un informe revela que 400 millones de personas carecen de acceso a los servicios sanitarios básicos. Ya no es solo la atención a la salud, la atención médica que requiere el paciente. Es la atención simplemente a los servicios sanitarios básicos. Por eso les decía al principio que este problema es mucho más grave que el problema que vimos la semana pasada, porque afecta a millones y millones de personas alrededor del mundo. La situación en Venezuela yo no se las voy a recordar porque lógicamente ustedes que están trabajando en hospitales en la actualidad podrán vivir, palpar, sentir la realidad de lo que se vive en este momento en términos de atención médica en nuestros hospitales en Venezuela. Según este reporte, incluso se ha reducido en un 70% la capacidad de respuesta desde el año 2016. Es decir, es un problema extremadamente grave que compromete la salud y la vida de las personas. Esto a pesar de que ya han transcurrido 2 siglos desde que se comenzaron a enunciar los derechos a la vida, la integridad física y a la libertad, de que han transcurrido más de 100 años, de que se comenzaron a exigir los derechos sociales luego de las luchas sociales del siglo XIX. Y han pasado 65 años desde que esto quedó claramente establecido en un documento firmado por más de 95 países, donde se establecía este pacto de convivencia, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A pesar de haber transcurrido ese largo tiempo, estamos aún muy lejos de lograr los ideales. Y todo esto termina violentando los principios y el derecho humano fundamental a la salud y a la atención médica. Si existe una inadecuada gestión de los costos y de los presupuestos en salud, como veremos más adelante, para que los pacientes reciban una atención médica de calidad, se está, por lo tanto, violando el principio de justicia y violando derechos humanos fundamentales. Y este concepto es importante tenerlo en la mente, porque no se trata a veces de la emoción, del dolor que da cuando uno ve que una persona que requiere de recursos para la atención médica no los puede recibir. Cuando se atendía como caridad, indudablemente era muy doloroso para los médicos el tener que ver, aceptar que no contaban con recursos para la atención de los pacientes, pero era un tema, vamos a llamarlo emocional, de compromiso profesional. Pero es que en la actualidad estamos hablando de una violación de derechos humanos fundamentales, de una violación de la Constitución y de las leyes del país. Por lo tanto, esto tiene otra dimensión que tenemos que tener muy clara, porque yo a veces me he preguntado por qué no se puede demandar al Estado o llevarlo incluso a instancias internacionales por violación a los derechos humanos, en este caso a la salud y a la atención médica. ¿Cuáles serían algunas causas de que todo esto esté ocurriendo? Bueno, la lista nuevamente vuelve a ser muy larga.
imposible de revisar en un curso tan corto como este, y por lo tanto me voy a dedicar a resaltar algunas de las causas que considero las más importantes. Y aquí comenzamos lo que les he venido diciendo, pues que esta es una ética donde más que hablar de temas profundos de filosofía, estamos hablando de una ética basada en la evidencia, donde trato de demostrarle con evidencias lo que está realmente ocurriendo y genera la violación de estos principios y de estos derechos. El primer problema es que ha venido ocurriendo desde los años 70 hasta la actualidad un desbalance entre la oferta y la demanda en la inversión de salud. Es decir, los costos de la salud y de la atención médica se han venido incrementando en forma progresiva, pero de una manera mucho más acelerada a lo que ha podido eh, hacerse en términos de la inversión en salud. Y lógicamente este desbalance que cada vez parecería tender a ser mayor provoca que no existan muchas veces los recursos necesarios para la atención médica y mucho menos la atención médica de calidad. El incremento de los costos en la atención médica es algo que se ha venido monitorizando y ha llegado a niveles realmente impresionantes en todos los países del mundo. Otra causa indudable es la tecnología. Es decir, la tecnología per se tiene un costo. Y si entendemos que eso hay que invertir permanentemente para mantener los equipos al día según los nuevos avances, las nuevas investigaciones, mantener el servicio de esos equipos, entenderemos que en la época que vivimos hoy, los costos de la medicina, nada más por el costo inherente al mantenimiento de la tecnología, ya significa un costo muy, pero muy superior a lo que puede haber sido el costo de la atención médica a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero aquí hay una frase que a mí me parece muy impactante. Es decir, cada vez tenemos más recursos tecnológicos que podemos usar en menos pacientes. Es evidente que la velocidad con que se va produciendo el adelanto tecnológico y los costos que implican estos adelantos tecnológicos hacen que cada vez se distancie más las personas que pueden recibir este tipo de atención de las que no pueden recibir este tipo de atención. Es decir, cada vez tenemos más tecnología que podemos utilizar en menos personas. Otro problema indudablemente es el uso inadecuado e ineficiente de la tecnología. Quiero separar lo anterior, es el costo de la tecnología, el costo intrínseco de la tecnología. En este caso me voy a referir al uso inadecuado e ineficiente de la tecnología, lo cual es violatorio del principio de justicia. No es lo mismo que exista un uso adecuado y eficiente como debe ser, a que exista un uso inadecuado e ineficiente de los recursos de salud. Ya en este segundo caso estamos cayendo claramente en una situación de violación de principios y de violación de los derechos. Aquí les traigo, por ejemplo, este trabajo realizado en 398,000 pacientes a los que se les practicaron estudios hemodinámicos. De ese total de pacientes, solamente el 37,9% tenían realmente obstrucciones significativas. ¿Y qué pasó con el otro 63%? ¿Por qué esos pacientes fueron sometidos a estos estudios hemodinámicos? Se puede entender un porcentaje de pacientes en los que los datos clínicos asumían que requerían el cateterismo, pero indudablemente el porcentaje de fallas en el diagnóstico
resultan altamente elevadas y esto significa un uso ineficiente de todas estas tecnologías. Dijimos en una de las charlas anteriores cómo durante muchos años se continuaron haciendo cateterismos en pacientes con angina estable cuando ya se había demostrado que la angina estable no tiene diferencias en cuanto a sobrevida entre el tratamiento hecho por vía invasiva o el tratamiento médico. A pesar de tener ese conocimiento, se continuaron muchos años haciéndose cateterismo. Eso es un uso realmente ineficiente que implica costos que luego van a afectar enormemente la atención médica. Los tratamientos fútiles, los cuales hablábamos la semana pasada, decíamos que los cuidados de los pacientes terminales consumen cerca de un 12% de los gastos en salud. El costo-efectividad de una diálisis, estimado en $128,000 por año de vida de calidad salvada, se incrementa a $274,000 cuando el paciente tiene mal pronóstico. Y me perdonan de verdad que use cifras y estadísticas de otros países y de los Estados Unidos, pero es que desafortunadamente no existen estas estadísticas en Venezuela, o por lo menos yo no las he encontrado. El costo-efectividad de una reanimación cardiopulmonar en los Estados Unidos está alrededor de los $225,000 por año de vida con calidad salvada. Pero este costo se incrementa notablemente cuando la probabilidad de sobrevida es baja. Por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio en pacientes con un 10%, o la reanimación, perdón, de un paciente que tiene un 10% de posibilidades de recuperación, el costo está alrededor de los $117,000. Pero si las posibilidades de recuperación son solamente del 0,2%, entonces el costo sube a $544,000. Ahí volvemos a la semana pasada en el sentido de evaluar la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos al final de la vida. A quién tratar, a quién no tratar, y no solo por razones de que esos pacientes puedan ser sometidos a distanasia o a ensañamiento terapéutico. Es porque además invertimos grandes sumas de dinero que van a comprometer la atención de otros enfermos. Bueno, varias estadísticas han evaluado que medicamentos de eficacia demostrada se subutilizan. Hay estadísticas que demuestran que solo el 50% de los pacientes con cardiopatía isquémica que requieren aspirina realmente la reciben. El 37% solamente de los pacientes que requieren estatina la reciben. Solamente el 14% de los pacientes tiene un LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro. Es decir, esto conlleva a que esta subutilización de medicamentos de eficacia demostrada conlleva muy posiblemente a complicaciones, a progresión de las enfermedades de estos enfermos, que va a resultar en mayores costos, incluyendo de la vida de esos pacientes. Ya nombramos este ejemplo de cómo se utilizan instrumentos de muy alto costo, equipos de muy alto costo, cuando no hay indicaciones claras para su utilización en términos de que sean eficaces para mejorar los síntomas o la sobrevida de los pacientes. También existen muchos tratamientos, y en esto caemos con frecuencia, que son más costosos, pero que sus beneficios no son superiores a tratamientos de menos costo. Y a veces, u otras veces, la diferencia en el beneficio es solamente marginal. Por lo tanto, el médico de hoy tiene que evaluar muy bien y pensar muy bien cuando prescribe un medicamento
si realmente ese medicamento que está prescribiendo, que tiene un costo mucho mayor a otros medicamentos que tienen efectos similares y eficacias similares, está realmente justificado. Este tratamiento con Sigris, que se utilizó mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos, dado que se había demostrado su reducción en la mortalidad de los pacientes con sepsis, se demostró posteriormente que no era cierto. El problema es que este tratamiento resultaba terriblemente costoso y por lo tanto resultó ser una causa de incremento de costo que no dio ningún beneficio. Muchos de los tratamientos que reciben pacientes críticos, pacientes graves, pudieran no estar justificados. A veces caemos como en modas. En una oportunidad recuerdo en la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajaba, cuando apareció el Propofol, yo empecé a ver que casi todos los pacientes que estaban intubados tenían una botella blanca guindada de Propofol, que es un líquido blanco. Y de repente se me ocurrió preguntar que cuánto era el costo del Propofol. Bueno, el costo del Propofol era definitivamente mucho mayor, 10 veces mayor al costo de sedar al paciente con otros sedantes. Vuelvo a insistir, es responsabilidad del médico establecer estas diferencias y tomar decisiones. Y eso no quiere decir que a un paciente se le dé un tratamiento más costoso, pero solamente si ese tratamiento está plenamente justificado en ese paciente en particular. Lo mismo pasó con el uso de los protectores gástricos de bomba, que se empezaron también a usar sin que existieran unas evidencias claras de su eficacia en la prevención de las gastritis o los sangramientos digestivos en las unidades de cuidados intensivos. Y estos medicamentos tenían costos muy diferentes, desde bajos costos hasta los últimos que habían salido a muy altos costos. Bueno, dentro de una especie de moda, bueno, resulta que en las historias clínicas de la unidad empezaron a aparecer las indicaciones de este tipo de medicamento de mucho más alto costo. Y en varias ocasiones le insistí a los médicos de la unidad y a los residentes que no indicaran ese tratamiento con ese medicamento porque no tenía ninguna justificación en términos de costo-beneficio. Bueno, tuve que llegar el día en que le dije a uno de ellos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú vuelves a indicar ese medicamento, voy a pedir que te lo descuenten del sueldo. A lo mejor así entienden mejor qué significa indicar medicamentos de costos no justificados. Este estudio resultó muy impresionante porque de repente una enfermedad muy grave que es la sepsis y el shock séptico, que tiene una alta mortalidad, como ven ahí, produce más de 28.000 muertes con un costo de 2,3 billones de dólares. Apareció un estudio que decía que con una intervención relativamente sencilla se podía disminuir las infecciones, la sepsis y el shock séptico que eran producidos por catéteres. Caramba, este estudio había que leerlo rápidamente para ver qué es lo que estos autores estaban proponiendo. Bueno, cuando uno lo leía, quedaba impresionado de que las tres cosas que redujeron realmente la mortalidad en estos pacientes fue el lavado de manos, el uso de barreras y el retiro de los catéteres lo antes posible. El lavado de manos constituye una causa frecuente de infecciones intrahospitalarias y en las unidades de cuidados intensivos que resultan posteriormente en infecciones más graves y mucho más costosas. Nosotros dentro de un programa de control de calidad estuvimos monitorizando el lavado de manos dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y fíjense que a pesar de la insistencia, la educación y casi la persecución, solamente en pocos meses logramos tener un éxito en el lavado de manos de más de un 50%. Lo cual otra vez es una responsabilidad del médico. Él no está pendiente
de estas cosas que lucen detalles muy simples, pero que pueden representar enfermedades graves para el enfermo, la muerte del enfermo e indudablemente muchos mayores. En base a todo esto, uno se pregunta también si está justificada la aplicación de todas estas técnicas en todos los pacientes que la reciben y si se ha demostrado la utilidad real de muchos de estos tratamientos. Ya hablábamos en la clase sobre prescripción médica que había muchos tratamientos que utilizábamos que no tenían definitivamente evidencias claras de eficacia. También si muchas de estas indicaciones están influenciadas por la formación cada vez más tecnificada que están teniendo los médicos, así como la idea errada de que existe una obligación de utilizar la tecnología por el solo hecho de que existe la tecnología. Y finalmente la pregunta de si muchos de estos métodos de diagnóstico y tratamiento son utilizados por presiones del mercado, conflictos de interés e incluso presiones de los mismos enfermos. Bueno, las respuestas a estas preguntas son estas. ¿Está justificada la aplicación de todas las técnicas que utilizamos en todos los pacientes? No. ¿Se ha demostrado utilidad real de todas estas tecnologías? No. ¿Están muchas de estas indicaciones influenciadas por el entrenamiento tecnológico que estamos recibiendo? Sí. ¿Y están influenciadas por las presiones de los laboratorios, el marketing, etcétera? Sí. Eso nos vuelve a crear una gran responsabilidad a los médicos. Porque otra vez, repito, somos los médicos, como veremos al final, los que asumimos la responsabilidad de la prescripción y dentro de esa responsabilidad, ya lo dijimos, deberíamos cumplir los 4 principios de la bioética y entre esos principios cumplir con el principio de justicia que nos exige que cada tratamiento tenga un adecuado análisis de costo-beneficio. Sabemos también que la medicina preventiva no se le ha dado la importancia que debería tener. Le damos prioridad a la medicina curativa, a la investigación en medicina curativa, en el desarrollo tecnológico de la medicina curativa, pero se le da en la práctica poco valor, poca insistencia a el tema de la medicina preventiva, que pudiera nuevamente evitar muchas enfermedades, salvar muchas vidas y reducir de forma importante los costos. Algo realmente impresionante es ver esta lámina, como en los Estados Unidos, y me vuelven a perdonar la referencia a los Estados Unidos, pero no tengo referencia de Venezuela. Se perdieron 750 billones de dólares en gastos que se pudieron evitar en diferentes cosas como servicios innecesarios, escasos problemas administrativos, fallas en prevenciones, fraudes, etcétera, etcétera. También la propia Organización Mundial de la Salud ha sacado claramente la información de que a escala mundial el desperdicio de recursos para la salud está entre un 20 y un 40%. O sea que el uso ineficiente, hablando de eficiencia en términos de costo-beneficio, es un problema grave que incrementa los costos de atención médica y que debe ser algo que los médicos tengamos una estricta vigilancia sobre esto. Luego tendríamos el tema de los conflictos de interés, de lo cual también ya hemos hablado. Sabemos las inversiones millonarias que la industria farmacéutica, la industria de equipos médicos hace para promover el marketing de sus productos en la asistencia médica. Sabemos que muchas veces los médicos somos, yo diría entre comillas, víctimas de esos marketing y terminamos a veces haciendo indicaciones que no son las que deberíamos hacer en base a los principios que hemos estudiado deberían regir toda prescripción.
Sabemos también que la mayor parte de la evidencia médica actual está financiada por la industria, aunque a menudo estas relaciones financieras no sean realmente reveladas. Sabemos también que entre 2/3 y 3/4 de todos los ensayos aleatorios publicados en las principales revistas han sido financiados por la industria. Y existen pruebas contundentes, y aquí abajo tienen las referencias para el que las quiera revisar, se las puedo hacer llegar, de que los estudios financiados por la industria producen resultados que difieren de los estudios que son financiados de forma independiente. Es decir, en comparación con los ensayos independientes, los ensayos patrocinados por la industria exageran con alguna frecuencia los efectos positivos del tratamiento a favor de los productos que son fabricados por el patrocinador. Esto es una realidad que no podemos eludir. Es una realidad y no creo que la vayamos a poder resolver. Entre otras cosas, estamos bombardeados por un marketing, por una propaganda, y no solo una propaganda. Yo recuerdo que yo les decía a los visitadores médicos cuando me traían una de estos folletos a todo color, les decía, mire, hágame un favor, lléveselo a su director médico y dígale que yo me conformo con que me mande una fotocopia del artículo original, que yo no necesito que me traduzcan esto a barras de colores y me den toda una información impactante basada en marketing. Porque, ¿cuánto cuesta esta propaganda? ¿Quién paga estas propagandas? Yo estoy seguro que no las paga el laboratorio. Esto es parte de los costos que tienen los medicamentos. Otro punto importante son los que conocimos y ya hemos nombrado como errores médicos o errores previsibles. Ya dijimos que en los Estados Unidos mueren entre 44.000 y 98.000 personas al año por errores médicos. Pero de esos errores médicos, el 31% terminan en la muerte del paciente. Y esos errores médicos cuestan entre 17 y 29 billones de dólares. Es decir, el tema de la corrección de los errores médicos no solo tiene que ver con la mortalidad y morbilidad de los pacientes, tiene que ver con los inmensos costos que significa. Un aspecto importante es lo que se llama la asimetría en la información. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros quisiéramos comprar ahorita una computadora, bueno, posiblemente vayamos a una tienda, veamos el precio, vayamos a otra tienda, veamos otro precio, o nos metemos en internet como se hace ahora y veamos un precio, otro precio, y muchas veces no la compramos. Vamos a otro sitio, esperamos a ver si aparece una oferta. Y finalmente decimos, oye, mira qué bueno, y es una gran noticia, conseguí esta computadora rebajada de lo que me hubiera costado en otra parte o en otro momento. Bueno, eso se llama simetría de la información. El cliente es capaz de hacer todo ese search, toda esa averiguación. Bueno, los pacientes no. Los pacientes reciben los tratamientos que los médicos le indicamos. Ellos no pueden hacer una investigación de si este medicamento es más caro que el otro. Y tampoco se trata de que le demos una especie de menú como en un restaurante donde cada medicamento tiene un precio al lado. De lo que se trata es de que los médicos estemos muy conscientes del problema y de que el paciente pague en la forma que pague, porque veremos que no hay medicina gratis, no esté pagando más de lo que debería pagar, e incluso si es posible que tenga alguna oferta o una rebaja. Otra causa del problema que estamos viviendo son los terceros pagadores. Los médicos no somos los que pagamos la cuenta. La cuenta la pagan los pacientes de su bolsillo, la pagan los seguros privados o la paga el Estado a través de la medicina pública. Por lo tanto, como no somos los que pagamos la cuenta, muchas veces no le ponemos atención, o mejor dicho, la mayoría de las veces no le ponemos atención en las cosas que indicamos y prescribimos, puesto que, como veremos ahora, no conocemos los costos.
Y no conocemos la importancia tampoco que tiene el buscar un medicamento que realmente tenga una relación de costo-beneficio adecuado. Eso es lo que se llaman los terceros pagadores, que es otro tema que tenemos que tener muy en cuenta. Al igual de lo que ya conversamos de la medicina defensiva, muchas veces indicamos, prescribimos medicaciones, hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos, estudios imaginológicos, solamente por evitar una eventual demanda, sin que haya una real indicación para esa prescripción. Bueno, vuelvo a insistir de que somos responsables de ese problema. Y por tanto debemos evitar, si la prescripción está correcta, no tendría por qué tener el temor de una demanda. No tengo por qué indicar hospitalizaciones, ingresos a terapia, tomografías, nada más por si acaso me van a demandar. La medicalización de la vida también la vimos en clases anteriores. Yo les decía que la vida se ha medicalizado y la medicina se ha tecnificado a un punto tal de que han aparecido muchas enfermedades que antes no eran enfermedades. La adolescencia, la menopausia, la andropausia han pasado a ser enfermedades dentro de lo que se llama la medicalización corporativa de la vida, en la cual, si ustedes ven este libro muy interesante, se demuestra pues que hay situaciones en las que se inventan enfermedades para luego inventarles un determinado tratamiento. Y está el tema que ya nombramos del desconocimiento de los costos. Pero aquí también les voy a dar la evidencia. En este artículo publicado en JAMA, las facturas de hospitalización pueden a veces causarle daño al enfermo a la hora que no tenga con qué cubrirlas. Y los médicos somos parte responsable por lo que contienen esas facturas. Por lo que le digo, depende de lo que hayamos prescrito, depende de cuánto tiempo tuvo ese paciente hospitalizado, de que haya sido sometido a procedimientos que realmente no eran necesarios. Aun cuando los médicos establecemos los diagnósticos y los tratamientos, poco conocemos, repito, de los costos de hospitalización y por lo tanto a veces estamos indicando, prescribiendo tratamientos de muy alto costo no justificados. Entonces aquí pudiéramos llegar a una primera conclusión en cuanto al uso inadecuado e ineficiente de la tecnología o de métodos de diagnóstico y tratamiento con beneficios marginales, sin beneficios demostrados. El desconocimiento de los costos, la medicina defensiva, los terceros pagadores, la poca inversión en la prevención, la prioridad de la medicina curativa, la elevada influencia de la empresa farmacéutica y la ineficiencia en la gestión de recursos son indudablemente causas de incrementos de costos que a la larga van a repercutir en el servicio de salud y en que muchos pacientes no puedan recibir el tratamiento que requieren. Otro tema ha sido el aumento en las exigencias. Ya dijimos pues que este incremento de los costos por encima de la inversión tiene muchas causas y entre ellos es que las personas, ya lo vimos desde la primera vez que conversamos, hoy son sujetos autónomos de derechos, participan activamente en la toma de sus decisiones, tienen derecho a una atención médica de calidad y por lo tanto la cantidad de pacientes que recibimos ahora es definitivamente mucho mayor. Pero también hay situaciones en que los pacientes exigen tratamientos debido a que creen en falsas expectativas, los cuales pueden incidir en costos innecesarios. Y ahí nuevamente repito lo que ya hemos hablado, de que los médicos no estamos obligados a prescribir tratamientos que no tienen una indicación clara, precisa y que cumpla con los 4 principios de la bioética. Fíjense, el 48% de las personas que no tienen enfermedades crónicas o funcionales consumen el 14% del presupuesto de salud. Pero las personas que tienen enfermedades crónicas o funcionales
consumen el 56% de los costos de salud. Un elevado porcentaje de los costos se consume durante los últimos momentos de la vida y muchas veces relacionados al uso de tratamientos fútiles. Más del 25% de los costos en salud se gastan en el último año de vida. Y aproximadamente el 20% de las muertes se producen en unidades de cuidados intensivos con altos costos. Esta situación no es solo de los Estados Unidos. Esta situación se repite en mayor o menor grado en prácticamente todos los países del mundo, pero nos lleva nuevamente a tener que recapacitar si las prescripciones que estamos haciendo al final de la vida están siendo correctas. Por eso el doctor Callahan dice que estamos viviendo la peor combinación posible. Un incremento en las necesidades demográficas, cada vez tenemos más personas, más pacientes, con una elevada demanda de la atención de alta calidad, una importante mejora en las posibilidades de tratamiento con las nuevas tecnologías, pero con recursos que son decrecientes para hacer que esta combinación sea sustentable. Es un poco un resumen de lo que venimos hablando. Cada vez tenemos más posibilidades tecnológicas, pero los costos de estas tecnologías hacen que cada vez podamos usarlas en menos personas. De lo cual se nos deriva una segunda conclusión. Hay un aumento en la demanda de servicios, hay un envejecimiento de la población, como hablamos también en las veces anteriores. Ahora, la tercera edad, si es que todavía se llama así, ya no dura hasta los 65 años, sino hasta los 85, 95 o más, lo que implica más costes para el mantenimiento de personas jubiladas, más costos para efectos de las enfermedades que presentan, etcétera, etcétera, y a la vez representan que la población joven que tiene que producir, digamos, la base que va a mantener a estas personas jubiladas, cada vez haga que la pirámide tienda a invertirse, como lo vimos hace 2 clases. El desconocimiento del personal de salud y de los usuarios de los límites de la medicina actual es otro factor que tenemos siempre que considerar dentro de lo que ya hemos hablado. Las falsas expectativas que superan los límites de la medicina actual, creyendo que la medicina hace cosas que realmente no hace y sobre las cuales los médicos tenemos que meditar, y los desequilibrios que se producen entre la calidad de atención y los derechos de los enfermos. Bueno, ahora para finalizar nos vamos a dedicar unos minutos a hablar de la última causa que les quería contar, que es la falla en la comprensión y definición del marco deontológico. Esta parte es un poquito complicada, pero es fundamental de entender. Ya dijimos que la salud y la atención médica son derechos humanos fundamentales. Pero dijimos al principio de que no es lo mismo el derecho a la salud que el derecho a la atención médica. El derecho a la salud es un derecho que se llama de primera generación, que está junto con el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Pero este derecho a la salud se refiere a mi integridad física, que no se violente mi integridad física, es decir, que no me maten, que no me agreden, que las aguas no estén contaminadas, que el ambiente no esté contaminado. Es decir, este derecho a la salud se refiere a la obligación que tiene el Estado de tratar de evitar que yo me enferme por alguna razón. Es un derecho negativo. ¿Por qué es un derecho negativo? Porque independientemente de que exista una constitución o no, todos tenemos derecho a estos 4 aspectos. Y es en negativo. Yo tengo derecho a que no me quiten la vida, tengo derecho a que no me quiten la libertad,
Tengo derecho a que no me quiten la salud y que no me quiten mi propiedad. Y estos derechos son de aplicación inmediata. Es decir, no tienen que ver con presupuesto, es una obligación inmediata e ineludible de todo Estado. El derecho a la atención médica es diferente. Es un derecho de segunda generación. Es un derecho que está acompañado del derecho al trabajo, a la vivienda, surgieron posteriormente. El que sea de segunda generación no hace que sean menos derechos, pero sí establece una diferencia. Estos derechos son derechos negativos. Es decir, estos derechos van a tener que estar asociados a la legislación del país, a diferencia de los derechos positivos. Es decir, en los derechos a la asistencia médica dependen de la legislación de que se haga en cada estado. Es decir, son derechos condicionados que están condicionados a las legislaciones y al presupuesto que exista para la atención de esos derechos. Entonces, no todos los países tienen los mismos presupuestos para la atención médica. Por lo tanto, el derecho a la atención médica está supeditada a los presupuestos que le dediquen a ese aspecto, con el compromiso de que siempre tendrá que haber una mejoría progresiva en la exigibilidad. Bueno, estos derechos deben estar establecidos dentro de un marco que se llama de justicia general, que está garantizado por la Declaración Universal, la Constitución y las leyes como viven. Este marco de justicia general nos obliga al cumplimiento de estas normas que están claramente establecidas. Dentro de ese marco de justicia general, debe establecerse lo que se llama un marco de justicia distributiva. Es decir, cómo se va a producir y a distribuir las riquezas del Estado. Eso puede ser por un modelo privado, como es el de los Estados Unidos, por un modelo social, como es el de Canadá, el de España y muchos países europeos, o un modelo mixto, como sería en Venezuela, donde existe una atención de estos derechos por vía social o de forma privada. Cualquiera sea el método que se decida para producir y distribuir el dinero para cumplir con este derecho, siempre va a requerir de un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ser un presupuesto justo, adaptado a las necesidades y con una administración eficaz y eficiente. Y ese presupuesto siempre va a ser limitado. En Venezuela, en los Estados Unidos, en Suiza, siempre, porque nunca habrá suficiente dinero para cubrir todas las necesidades. Pero a su vez, el Estado es responsable de que ese presupuesto sea justo y adaptado a las necesidades. Y ahí en Venezuela tenemos un gravísimo problema. Los reportes que encontré, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, dicen que Venezuela invierte en salud un 1% de su Producto Interno Bruto, lo cual es un valor bastante bajo si lo comparamos con lo que invierte en otros países. En este reporte, por ejemplo, Venezuela es el país con la menor inversión en base al Producto Interno Bruto dedicada a gastos de salud. Aquí establece una inversión del 5%, pero ustedes ven que si bien hay países como Estados Unidos que invierten el 17%, el promedio de los países se mantiene entre un 10 o 12%, lo que hace que la inversión en Venezuela sea mucho más baja de ese promedio. Porque es importante destacar que no hay medicina gratis. Alguien la paga el paciente, la paga un seguro privado, la paga un sistema social de salud, la paga el paciente de sus propios recursos, la paga el seguro privado dependiendo del tipo de seguro que tenga el paciente, o la paga el sistema público que establece el Estado.
Sabemos que los pacientes, incluso en los países desarrollados, no tienen muchos de ellos recursos para pagar su asistencia médica. En los Estados Unidos, el 27% tiene problemas para poder pagar su asistencia médica. Y el Servicio de Atención Médica, lo que se llaman aquí los CDC, estiman que millones de personas escatiman para poder cumplir con sus tratamientos. En relación al pago de seguros, sabemos que muchas veces esos seguros también van a depender del tipo de seguro. Los que vieron la película del doctor habrán visto este pedacito. No sé si va a rodar aquí, pero vamos a intentar. Insurance companies tell us what tests we can and cannot do. An MRI, which I know would have found your tumor, costs about $1,000. Como verán, es un ejemplo también de aquí en los Estados Unidos, donde los seguros limitan la atención médica. Esta es una muchacha joven, como vieron en la película, con un tumor cerebral, y la mandaron a clases de manejo, la mandaron porque ella de repente chocaba o se desmayaba, pero no le hicieron una resonancia magnética porque costaba $1,000. El presupuesto de salud, como presupuesto de salud, no de atención médica, debe cubrir la seguridad general de las personas, el trabajo, la atención médica, la educación, el entretenimiento. Es decir, la atención médica es parte del presupuesto de la salud. Y vamos a imaginarlo así como si fuera una caja llena de dinero o un cofre lleno de dinero. Pero cuando ese cofre está lleno de dinero y en el país existe corrupción, malversación, de la que no voy a hablar porque más que un problema ético es un problema del 6CPC y de la Fiscalía, o si hay un presupuesto insuficiente, gastos ineficientes o desproporcionados, esa caja se vacía y no puede cumplir con las necesidades de todas las personas que lo requieren. Por eso la exigencia de que el presupuesto siempre sea adecuado y sea administrado de forma eficiente. Todas las razones que vimos anteriormente son en gran parte formas ineficientes de gastar ese presupuesto y por lo tanto lo que vemos en la práctica son estas largas colas de enfermos esperando para ser atendidos. Muchos de ellos no van a ser atendidos, muchos de ellos se van a morir. Con lo cual terminamos con una tercera conclusión: la falla en la interpretación del derecho a la atención médica, las fallas en el diseño del modelo de justicia. En Venezuela no tenemos un esquema claro legal, una ley clara de ejercicio de la medicina que establezca cómo se deben administrar todos estos recursos. No tenemos establecidas las necesidades reales y por lo tanto se establecen problemas para establecer los límites de la atención médica. ¿De quién o quiénes es la responsabilidad? Bueno, indudablemente la primera responsabilidad siempre es del Estado. Y está establecido nuevamente en la Constitución: el financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra forma de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará el presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. Ya sabemos cuál es la realidad. Pero además de la responsabilidad del Estado, existen también responsabilidades institucionales, de las instituciones gremiales, de las instituciones de asistencia médica, de los hospitales, de las ONG e incluso de la sociedad civil. Y existe finalmente, que es el que quiero resaltar, porque es el que nosotros podemos intervenir. No podemos los médicos tumbar el gobierno o cambiar el gobierno. No podemos
modificar el presupuesto de salud ni las leyes que regulan a los seguros, pero sí podemos resolver problemas que están a nuestro alcance. Los médicos, como ya vimos, desconocemos muchos de los problemas que acabo de nombrar. Prescribimos muchas veces medicamentos costosos cuando hay alternativas más económicas con igual eficacia. Indicamos estudios que muchas veces no son requeridos. Hospitalizamos pacientes, a veces por una semana para cuidar la cama, como lo viví yo en mi ejercicio profesional en los hospitales públicos. Para poderse operar había que ingresar al paciente unos días antes para que cuidara la cama. Y a veces caemos en los conflictos de interés, en los cuales caemos consciente o inconscientemente al permitir que muchos laboratorios influencien nuestras prescripciones. Y aquí muy rápidamente le voy a contar de 3 pacientes donde se demuestra esto. Un paciente de 93 años que estaba hospitalizado en un hospital público de Caracas con una hemiplegia por un ACV hemorrágico. Estaba afásico. Tenía ya 2 meses hospitalizado, 4 semanas hospitalizado. Y el hijo me vino a buscar porque él se lo quería llevar a la casa. Me vino a pedir ayuda. Yo fui al hospital a ver y a hablar con la doctora. Y la doctora me contestó que no lo podía dar de alta porque necesitaba estar monitorizado. ¿Cómo va a requerir un paciente de 93 años en estas condiciones estar hospitalizado? Cuando además su familia se lo quiere llevar a su casa para que, como dijimos la vez pasada, muera en paz. O una paciente de 52 años que también tuve la oportunidad de ver en un hospital público, que estuvo 2 meses esperando la donación de una válvula, estando hospitalizado. Le hubiera salido más barato al hospital pagar la válvula y darla de alta. O un paciente de 74 años que me pidió lo acompañara a ingresar al hospital, que es el ejemplo que le había puesto antes. Requería una cirugía cardiovascular. Le pregunté al residente, por preguntarle, porque ya yo lo sabía, por qué lo estaban, que cuándo iba a hacer la operación, y me dijo, posiblemente dentro de una semana. Y le pregunté por qué. Me dijo, bueno, los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. No, vamos a sincerar las cosas. Es para cuidar la cama. También ya lo vimos la vez pasada, la cantidad de medicamentos que muchas veces reciben los pacientes. En estos días un médico muy famoso, muy reconocido, un gran médico de Venezuela, escribía en un chat: qué difícil es pensar que perderás la vida por no tener dinero o una seguridad social que nos proteja después de haber ganado la batalla y lograr un trasplante. Perder la vida por falta de tratamientos inmunosupresores cuyos costos son inalcanzables para un venezolano. No quiero morir, pero no puedo seguir viviendo por falta de recursos para mi tratamiento. Tuve que emigrar. Y al emigrar, sin ser incluso ciudadano americano, comenzó a recibir del sistema de salud de los Estados Unidos la atención médica para los medicamentos que requería sin ningún costo. Y ya entonces, para cerrar, algunas reflexiones. ¿Qué vamos a hacer con los primeros problemas relacionados con la ineficiencia en la gestión? Bueno, buscar cómo establecer una gestión eficiente de parte del Estado, de parte de las instituciones y de parte de los médicos. ¿Qué vamos a hacer con las exigencias de los pacientes, las falsas expectativas, etcétera, etcétera? Educación, para que se entienda cuáles son los verdaderos límites de la medicina. ¿Qué vamos a hacer con los problemas en las fallas de la interpretación a los derechos de la salud y el derecho a la asistencia médica? Bueno, una adecuada estructuración de un sistema de salud que cuente con todo el respaldo legal bien establecido y que todos conozcamos y seamos educados sobre la forma eficiente de utilizar eso. Lograr un presupuesto adecuado de salud y una administración eficaz y eficiente no solamente es un problema gerencial, como se suele ver. No es solamente un problema político o no es un problema de los administradores de salud. En la medicina actual, un sistema eficiente de salud requiere decisiones éticas realmente complejas,
Se requiere un sistema que sea eficaz, eficiente, justo, equitativo y accesible. Una tarea realmente titánica, pero una tarea que tendremos que hacer entre todos juntos. Comenzar por educar sobre estos temas que la inmensa mayoría de los médicos desconocemos porque simplemente nunca nos las enseñaron ni en el pregrado, ni en el posgrado, ni en la educación continua. El médico, quiero dejar esto muy claro, no es culpable de la situación sanitaria, pero el médico sí tiene responsabilidad. Debe ser un vigilante permanente de las situaciones que puedan comprometer la sustentabilidad del sistema de salud y buscar cómo promover ayudas para corregirlas. Toda esta larga lista, debemos ser vigilantes en los conflictos de interés, en la ineficiencia de los sistemas, no indicar tratamientos que no son realmente eficaces, no indicar hospitalizaciones que no se requieren o tratamientos que no requieren, no caer en medicina defensiva, no caer en desconocer los costos de la medicina que estamos utilizando. Y vuelvo a lo que les había dicho que dice Stephen Covey. Hay una zona de influencia en la que podemos actuar y podemos resolver. Hay una zona de preocupación en la que no podemos actuar. Repito, no puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar el presupuesto de salud, pero sí puedo hacer cosas dentro de mi sitio de trabajo. Sí puedo educar a los pacientes y educar a otros médicos. Y esa que yo hago dentro de mi zona de influencia, con toda seguridad, va a influir en la zona de preocupación que es el sistema sanitario en su conjunto. De no hacerlo así, seguiremos teniendo estas imágenes permanentemente en nuestros hospitales. Muchas gracias. Les recuerdo que en el libro que les anuncié el primer día están todos estos temas explicados de una manera muy sencilla. Gracias y hasta la próxima semana. Bueno, excelente presentación como siempre, doctor Damper. Excelente. Bienvenida, doctora Susana. Para todos, No. Yo estoy desde el principio de la charla, Mosca. No, pero yo no te había dado la bienvenida. Mosca. Es que quería hacerle después una pregunta al doctor. No, adelante, Susana. Tú diriges la sesión de preguntas y yo colaboro. No. Pero bueno, ¿qué escabullimiento es ese? No. Lo estás haciendo muy bien. Tú eres nuestro secretario y lo haces muy bien. Doctor Damper, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo no te vi desde el principio, porque como decía aquel diputado, uno puede desde el televisor a ver todos los que nos están viendo. Lo que pasa es que no me había puesto, Ariana, no estaba como panelista. Exacto. Mire, doctor, le quería hacer una pregunta muy particular. Me llamó muchísimo la atención una frase que no es una frase. Bueno, usted lo dijo de la siguiente manera. Cada vez hay más y mejores tecnologías para menos pacientes. Resulta que estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, nosotros, los que aprobamos los diseños curriculares de los estudiantes, las imbutimos dentro de su diseño curricular para que formen parte de su formación, para que puedan ser cardiólogos, tener el título de cardiólogo. Pero no es así, doctor, porque verdaderamente estas tecnologías es muy poca, pero muy poca la cantidad de pacientes que tienen acceso a ellas. Desde entonces, desde las sociedades científicas, porque cada quien, o sea, el éxito de una sociedad probablemente radique en que cada quien haga lo que tiene que hacer y lo haga bien en su entorno. Entonces, desde las sociedades científicas, ¿cómo podemos nosotros mejorar el recurso, la utilización del recurso de estas nuevas tecnologías y teniendo en cuenta los altos costos y la imposibilidad de los pacientes de acceder a las mismas
pese a que forman parte de nosotros, de nuestros diseños curriculares para atender a los pacientes. ¿Qué pueden hacer las sociedades científicas en este sentido, doctor? Porque la verdad es que cada vez las técnicas son más sofisticadas, cada vez son más costosas y cada vez le llegan a menos cantidad de pacientes. Y no estamos hablando de un paciente de muy pocos recursos, estamos hablando de una gran masa de clase media, doctor. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué podemos hacer nosotros, quienes estamos y vivimos en estos países con tantos problemas para acceder a las mismas? ¿Qué podemos hacer las sociedades científicas? Bueno, Susana, las sociedades científicas, como hemos discutido durante muchos años, las sociedades científicas pueden hacer muchas cosas. Y pueden hacer muchas cosas que van más allá de la docencia, que siempre la han hecho muy bien, de la educación continua, que ha sido el principal objetivo de la mayoría de las sociedades científicas. Creo que pueden hacer muchas cosas es en esto que estamos haciendo ahorita, en abrir espacios para que se puedan lograr soluciones a los problemas que tenemos. No va a haber manera de que esas tecnologías se puedan utilizar en más pacientes si nuestro sistema de salud no mejora. Es decir, no hay manera. No hay manera porque tú le puedes indicar a un paciente una resonancia magnética cardíaca. Claro que se la puedes indicar, pero cuando vaya al hospital le van a decir que no se lo pueden hacer porque no hay equipo o porque está dañado. Y si va a una clínica privada le van a poner un costo que él no puede pagar y que el seguro no le cubre. Por lo tanto, no podemos brincar a soluciones sin que hayamos creado el camino. Y crear el camino para mí significa comenzar a educar en todos estos temas. Eso que parece de a poquito, de que cada uno de nosotros ahorrara un poquito. Imagínate en una casa que el padre trabaja, pero los hijos tienen cada uno una tarjeta y gasta en lo que le da la gana, como quiere. No hay forma de que ese hogar funcione para nada. Bueno, en macro, si hay un presupuesto de salud que ya es insuficiente, pero las prescripciones que hacemos sobrepasan ese presupuesto, muchas veces sin justificación. Ese presupuesto se va, se escapa, se diluye y lo que hace es perjudicar. Si tú me dejas a un paciente hospitalizado 2 meses, que se piensa en Venezuela que el dejarlo hospitalizado 2 meses es muy bueno, que lo estamos ayudando. Resulta que estás dejando de ayudar a cientos de pacientes que con eso que está gastando esa paciente hospitalizada 2 meses se pudieran haber atendido. O por el contrario, con ese mismo dinero de ese señor de 93 años que tenía 4 semanas hospitalizado con una hemiplegia, una fascia totalmente demacrado y totalmente ya no era nada, era prácticamente un cadáver y la doctora decía que había que mantenerlo en observación. Con ese dinero que se estaba gastando en ese hospital, a lo mejor se le ha podido hacer resonancias magnéticas y cateterismo con todos estos equipos muy complejos que estamos viendo en el otro curso, porque es simplemente el que maneja presupuesto como puedes manejar tú en tu casa, o los has manejado como directora de un servicio, o los has manejado como miembro de una directiva de una sociedad. Sabes que si ese dinero lo gastas en cosas que no son, no te van a alcanzar para las que son. Pero los médicos insistimos en desconocer esas cosas y decir, ese paciente tengo que mantenerlo en observación. No, esta señora está muy bien, ella señora estaba caminando por el hospital universitario, caminando por todos los pasillos, porque ella estaba esperando una válvula. Entonces tenemos que empezar por resolver el problema, porque si de resto va a ser un Disney World, mostrarle a los estudiantes las maravillas que se hacen en todas partes, pero que no las podemos hacer porque no hay recursos económicos para hacerlas. Eso pasa por resolver la situación. Y no hay otra. Gracias. Yo quisiera dar otra solución, pero no hay otra. Gracias, doctor Lempira. Entonces,
continuemos con la ronda de preguntas para los A mí me doctores. gustaría aclararte algo. Yo pienso que las sociedades tienen toda la responsabilidad del mundo. Los países y las estructuras en este milenio se manejan con 3 pilares. Uno gubernamental, que es el gobierno, otras estructuras que son las empresas y otras que son las ONG. ¿Ok? Las sociedades científicas son ONG, que no son Sí. instituciones con ánimos de pérdida, sino con una inversión social. Yo te puedo decir que la sociedad, cualquier sociedad tiene, lo que pasa es que lo primero que tiene es que capacitarse en bioética. La ética Eso. clásica no permite tomar decisiones porque realmente es una ruptura del paradigma. Yo te puedo decir que yo dirigí el comité de bioética en la Sociedad de Cardiología. ¿Ok? Y habían cosas, lo que pasa es que cuando uno está ahí no puede hacer cambios muy rápido porque hasta incluso lo toman a mal. Pero yo te puedo decir varias cosas que hubo. Los libros que se sacaron, que sacaban las damas, ¿cuánto costaban? ¿Y qué se hacía con los libros? Los metíamos en una biblioteca. Cuando esos libros tenían que tener una función social determinada porque eran maravillosos. ¿Ok? E incluso intuitivamente fueron unos libros que iban a todos los derechos humanos de los pacientes, desde la información, el derecho a todo, estaban todos los derechos de los pacientes cubiertos y eran maravillosos. Otra cosa, ¿qué se va a hacer en un congreso? El temario de un congreso no tiene que ser de acuerdo a lo que pasa en los Estados Unidos, sino a lo que pasa en el Eso. país. ¿Ok? Eso. Yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros teníamos en el Congreso de Cardiología, teníamos un programa de bioética y resulta que vinieron las guarimbas y yo me di cuenta que el problema ético nos había cambiado, era la seguridad médica y la capacidad de respuesta de los médicos en momentos de conflicto violento o como hubo. Y lo que hicimos fue cambiar el programa y nos unimos con la Cruz Roja Internacional y se dio todo un programa de cómo se mejora la capacidad de respuesta en un médico, porque ni siquiera sabemos conocerlo sino en la Cruz Roja, no sabemos qué información se da, nada de eso. Y todo eso había que darlo y se dio. Pero no fue nadie. La gente se iba más a la tecnología a otras charlas. Y eso que estaba la Cruz Roja Internacional. Entonces hay que capacitarnos con mucho dolor. Mira, a mí una vez me invitó un doctor del hospital universitario a que me fuera al servicio de ginecología para que lo ayudara y tal. Mira, yo te voy a decir sinceramente, yo fui hasta medio cobarde. Yo me fui, le inventé una excusa porque no me atrevía a dañar todo lo que había ahí, ¿ok? Pero yo estaba horrorizada, ¿ok? Ahí se estaba haciendo cirugía fetal y la primera causa de mortalidad, había aumentado la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque no había pitocina y las mujeres estaban dando a luz en el carro mientras llegaban a un hospital. No había antibióticos. No había antibióticos tampoco, y los 7 casos que se les hizo cirugía intrafetal habían salido bien, pero se habían muerto. ¿Por qué? Porque había una bacteria en retén. Y yo cada vez que veo a ese equipo médico que sacan videos y lo sacan en todas partes, a mí me da dolor, porque yo sé que ellos lo hacen con la mejor de voluntad porque tienen el criterio médico clásico, pero desde el punto de vista bioético de la ciencia de ahorita es atroz, porque eso se están llevando, se come el presupuesto y no se está haciendo nada. Entonces yo sí Así que es. primero hay que formarse en bioética y hay que ver los congresos y la sociedad con una dinámica de los principios de la bioética, la maleficencia, la jerarquía, la prevención, y no copiar cosas de otras partes, sino en Venezuela, cuál es la enfermedad cardiovascular y qué es lo mejor y lo más factible. O sea, adaptar los protocolos internacionales. Así es, adaptarlos a nuestra realidad, aunque a algunos les cueste reconocerla y no les guste exponerla. No se trata de minimizarse, no se trata de humillarse, No, se no, trata no, de para mejorar nada. con lo que tenemos, se trata de optimizar lo que tenemos para ver si podemos llegarle a un mayor número de pacientes. Yo sí creo que las empresas dan para eso, porque te voy a decir algo. Uno, parece mentira, pero hay un doctor cardiólogo
que se llama Juan Márquez, que siempre ha sido un cardiólogo de empresas. Y nosotros logramos con Juan Márquez cantidad de cosas de bioética y de programas y se adaptaban porque la mentalidad de él daba. Lo que pasa es que uno también le presiona a las empresas cosas que a veces no son. Así es. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Sí. A las empresas privadas muchas veces se le endosa o uno tiene la pretensión de que ellos tengan una actitud social de colaboración con los pacientes, de colaboración con los médicos, y nosotros pensamos de una manera y ellos piensan absolutamente diferente de otra. Y la adecuación de los recursos, cuando yo llegué a hacer el posgrado de cardiología en el Hospital Vargas, yo recuerdo que allí un día yo fui a buscar unas ampollas de penicilina para un paciente y no había, pero simultáneamente se estaba haciendo un trasplante hepático que técnicamente es uno de los trasplantes más complejos que hay. Y eso costaba una millonada en esa Más época. costoso. Bueno, mira, ese ejemplo me parece importante porque, claro, yo me paso a veces del tiempo y todo y aún tú no logras explicar todo lo que tienes que explicar. Hay lo que se llama el mínimo ético decente, que es que todos los países establecen el mínimo que están obligados a dar Qué sagrado. y a dárselo a todos por igual. Por ejemplo, en España, en Colombia, tú no puedes indicar el antibiótico que tú quieres, sino el que está en el catálogo de prestaciones, porque esos países regulan lo que el Estado puede dar. Yo creo que el único país del mundo donde el médico puede indicar y prescribir cosas de una manera totalmente libre, sin control, es Venezuela. Entonces, cuando tú vienes a ver, ves cosas como esas que estás contando. Bueno, mira, no hay penicilina, pero resulta que se están haciendo trasplantes hepáticos. Porque cuando yo hablaba de las necesidades, esas necesidades tienen que estar estratificadas dependiendo de las prioridades. Primero tenemos que atender la prevención, las madres, los niños, las enfermedades curables y después. Pero aparece un cirujano que quiere hacer un trasplante hepático o un trasplante cardíaco como para... Tú sabes, yo voy a contar una cosa aquí que es increíble, pero yo trabajaba en el servicio de cirugía cardiovascular cuando empezó una competencia para hacer el primer trasplante cardíaco en Venezuela. Y era una competencia. Y yo me paré y dije, mire doctor, ¿cómo vamos a hacer un trasplante cardíaco en este hospital que no tenemos ni siquiera el cuidado intensivo adecuado para hacerlo? La respuesta fue que eso era un paciente que iba a salir con un corazón sano. Entonces, como tú comprenderás, a alguien se le ocurre hacer algo y va y lo hace. Eso no se puede hacer en la inmensa mayoría de los países, porque están regulados, porque están controlados. Y volviendo a lo de Susana, se me ocurre una cosa muy buena con lo que dijo María Eugenia. ¿Por qué no haces un simposio en donde se conteste esa pregunta? Es decir, yo creo que la Sociedad de Cardiología podría tener unos simposios que se intercalen. Yo no estoy en contra de que se hable de lo más avanzado y que inviten a Igor y a todo su combo de fellows a que les dé lo último de lo último de lo último. Pero en paralelo, la pregunta es, ¿qué hacemos para nosotros llegar a eso? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a hacer todas esas cosas que están ahí? Y entonces empezar dentro del mismo Congreso a discutir cuáles son las alternativas, qué es lo que hay que hacer, por qué, qué es lo que estamos haciendo mal, porque no somos más brutos que los americanos, eso te lo puedo garantizar. Y ahí tienes el ejemplo de los médicos venezolanos que vienen para acá. La idea de mi pregunta es porque en esta semana, precisamente, nosotros estamos, los miembros de la sociedad, estamos recopilando ideas novedosas, fuentes novedosas para llevarlo a lo que va a ser nuestro Congreso 70 aniversario de la sociedad. Y entonces, a mí como me llaman tanto la atención este ámbito de la ética y de la bioética, y sobre todo, no por estar dentro de la sociedad nada más, sino por los años que estuve como monitor y jefe de servicio de cardiología, pues me llama mucho la atención
que a pesar de confrontar en nuestros diseños curriculares las más altas tecnologías en la disciplina de cardiología, al mismo tiempo nuestro día a día, nuestros buenos días de todos los días en cada uno de los hospitales, no cuenta con más de la mitad de las tecnologías de alto octanaje que están inmersas en nuestros diseños curriculares para graduarnos de cardiólogos. O sea, qué desespero, o sea, qué cosa tan loca, que lo que le estoy diciendo, la mitad de las cosas que hoy en día se están en nuestros diseños curriculares, que nuestros cardiólogos deben abordar y conocer para tener su título, no están presentes en los hospitales y en las sedes en las cuales ellos cursan su posgrado. Y no quiero decirle después entonces cuando son adjuntos de un hospital público, ¿no? Porque a lo mejor en la medicina privada ven algunas cosas, pero si son adjuntos de un hospital público, pues mis queridos señores, estamos en las mismas. De manera de que no es la idea llevar a cabo un simposio de efervescencia simplemente o de crítica o de inconformidad por las cosas que hacemos. La idea es llevar a cabo un simposio donde las sociedades científicas y nuestros cardiólogos se pongan, como quien dice, se pongan en la problemática actual de nuestro país, en las soluciones que pueden haber soluciones en nuestro país y en cómo nosotros verdaderamente adecuar los diseños curriculares de nuestros cardiólogos a nuestra realidad, siempre por supuesto con visos de mejorarla, ¿no? Sí. En otras palabras, yo concluiría poner un poco los pies en la tierra. Una de las Aquí grandes y poniendo, atractivos del Congreso es que tú llevas a la gente a Disney World, lo llevas a ver cosas fabulosas que les encantan y luego llegan a sus sitios de trabajo y no las pueden hacer. O sea que yo sí creo que se puede avanzar mucho y como tú dijiste, no como una crítica, no, como una crítica constructiva, como cómo podemos ahora nosotros lograr avanzar en todo este desarrollo. sí. Hay una pregunta del chat que la hace la doctora Mercedes Cerviño y dice que la realidad en el interior del estado Bolívar es malaria y tuberculosis. ¿Y cómo se puede hacer para trabajar la bioética en ese contexto? Un momentico, antes de pasar, me gustaría hacerle a una sugerencia de nombre para ese simposio, esa jornada de los 70 años. Quizás se debería llamar la cardiología de la Venezuela que todos soñamos. Bueno, está bien, pues. Vamos a adecuarlo de esa manera. Ya Bueno, ahí va a ahorita dar, estamos recopilando las ideas, o sea, estamos parecido recopilando a las eso, ideas para... un poco como por ahí irían los tiempos, ¿no? Y en base a eso, de la Venezuela que todos soñamos, porque estamos como en un cambio, ¿cómo vamos a lograr la cardiología de la Venezuela que todos soñamos? Eso me parece una jornada muy buena porque ahí definitivamente hay que cambiar el paradigma y hay que improvisar y crear una cardiología nueva. Claro, ese simposio en donde los vamos a tener presentes, ¿no? Mira, Lempira, repíteme la pregunta porque no Sí, la la... doctora Cerviño dice que en el interior del estado Bolívar lo que se ve es malaria y tuberculosis. ¿Cómo entra la bioética en me imagino, en esa cantidad de pacientes probablemente desbordados, sin atención? ¿Cómo entra la bioética a jugar un papel más práctico allí? Bueno, mira, la bioética no es que entra a jugar un papel. Yo siempre he dicho que la bioética, cuando yo me metí en esto ya hace casi 30 años, metimos los dos casi 30 años, siempre soñamos con crear una cátedra de bioética dentro de la universidad y pasamos 20 años intentándolo y no lo logramos. Pero después me di cuenta que nada hacemos con crear una cátedra de bioética. El tema es que la medicina cambió. La medicina cambió y no la podemos seguir ejerciendo como era la medicina que tal vez nos enseñaron a los que estamos más mayores y como se ejerció durante más de 100 años, de 4 siglos y como se sigue ejerciendo en muchas partes. Entonces lo que he entendido ahora
es que se requiere un cambio curricular total. No es necesariamente el papel que va a jugar la bioética ahí. El papel que va a jugar la bioética ahí es un poco educar a todos esos médicos y esos pacientes en muchas cosas que pudieran mejorarle su condición, su percepción del problema, sus temas de consentimiento, sus temas de todo esto que hemos hablado, sus temas de costo, todo lo que hemos hablado. Pero el objetivo final en el que nos tenemos que enfocar para algún día de las sociedades científicas, de las universidades, es un cambio curricular adaptado a la nueva realidad, porque no nos queremos dar cuenta que vivimos en una nueva realidad totalmente distinta. Y resulta que queremos seguir usando los mismos instrumentos, los mismos conocimientos, el mismo ejercicio que venimos y que es muy bueno, yo no lo critico y fue muy bueno por 24 siglos, pero que necesariamente tiene que cambiar. Es como si tú ahorita me dices pues que yo voy a usar un teléfono de aquello de disquito, ¿entiendes? Porque no voy a hacer nada con eso. Ah, que fue muy bueno, sí, fue muy bueno, pero ahora tengo que cambiarme al teléfono celular. Y mientras más sofisticado, mejor, porque si no, ya casi que no puedo ni vivir. Entonces, en lo que podamos nosotros ayudar a la doctora, en conversar con ella, podemos hacer una reunión Zoom. El Instituto de Bioética también da asesoramientos. Podemos hacer una reunión Zoom con ella o un grupo de médicos de allá para que nos planteen el problema real que tienen y cómo podemos colaborar y ayudar. Estamos totalmente a la orden. Porque te digo, no se trata de un tip para meter la bioética en el Estado Bolívar. Se trata de estudiar qué es lo que está ocurriendo y cómo lo podemos mejorar. Y a través del instituto, una de nuestras funciones es el asesoramiento. Que con mucho gusto, con ella o con el grupo de médicos que ella está, podemos programar una reunión Zoom que nos planteen el problema que están viviendo y nosotros trataremos de entenderlo mejor y de poder dar las sugerencias que haya que hacer para contribuir a mejorar, porque al final, lo que queremos con todo esto es mejorar la salud y la educación en nuestro país. No hay otro objetivo. Mira, yo quisiera ver si agrego algo un poquito ahí, doctor. La bioética, vamos, ya lo dijimos una vez, pero vale la pena que lo repitamos para esta pregunta, que es que la bioética no es médica, la bioética es global. Y aquí es una ética de la responsabilidad. Y es responsabilidad a todos los niveles. Entonces, lo que se necesita para arreglar los problemas, sobre todo en esas zonas tan rurales que son tan primitivas, no nada más una bioética clínica, es una bioética totalmente a todos los niveles, ¿ok? Tanto a nivel de la gobernación como a nivel de las indicaciones, todas. Se necesita aquí en Estados Unidos hay una cosa que se llama la comisión, la President Commission, ¿ok? Que es un comité de bioética presidencial. Es uno de los niveles. Los hay en las sociedades, los hay en los hospitales, pero también está a nivel gubernamental. Y hay un trabajo bien bonito que deberíamos anexarlo para que lo tengan, que se llama deliberación. La bioética es deliberación, no es de códigos, es una nueva ética. Y justamente lo que dicen es, no es un solo nivel, esto tiene que ser una bioética en todos los niveles. Aquí hay que llevar eso hasta las escuelas. Aquí se necesita que los estudiantes, las personas también se responsabilicen de su salud. Y entonces por eso es que ese problema del Amazonas, eso no va a salir hasta que todos nos hagamos un cambio de paradigma. Claro, nosotros estamos dedicados ahorita a la bioética clínica, ¿ok? Pero ese es un problema tan grande que eso requiere un nivel de deliberación a todos los niveles. Pero de verdad que estamos a la orden y tenemos que empezar por una reunión para entender mejor la situación y buscar una solución en la que todos podamos colaborar. Excelente. Mientras más, por lo menos mi opinión personal, es que mientras más yo veo estas conversaciones con el doctor Damper, porque de paso que los hace sentir que es como una conversación que estamos teniendo, más me convenzo que la bioética ha sido como la Cenicienta, como algo que ha estado allí, que necesitamos muchísimo y que no se le ha dado la importancia. Y yo pienso que desde la Sociedad de Cardiología, nuestra intención, y así interpreto siempre a la doctora Susana, que es nuestra próxima presidente, es
continuar con esta formación, por lo menos con un curso anual, que podamos mantener la formación no solamente de los residentes, porque si nosotros vemos la lista de las personas que están conectadas, vemos una cantidad de cardiólogos famosos en el país y que son los primeritos que ingresan, pues. O sea que esto de la bioética no es un requisito que se utiliza para que los residentes tengan unas nociones de esto, sino es un interés de toda la vida y que cada vez y cada charla que hemos tenido nos interesa más el contenido y vemos más y entendemos mejor la lucha que tiene que enfrentar el médico con todas estas cosas, con sus pacientes, con el sistema, con las Es tecnologías. que, es que de verdad, sí señor, es que de verdad te digo la empira de lo que nos hemos perdido, porque cada una de las charlas, una es mejor que la otra y cuánta falta nos hace en nuestro día a día. De alguna manera nosotros tenemos que promocionar esto, llevarlo a los posgrados, llevarlo a nuestros congresos y más allá de nuestros posgrados y más allá de nuestros congresos a nuestro quehacer diario como profesionales de la medicina. Y para Mira, nosotros una gran cosa, porque le pedimos a Dios cuando arrancó el avión para venir para acá, nuestra mayor petición fue, Dios mío, ok, lejos, pero no distante. ¿Ok? Y en Bueno, este tema, espero que no esté distante en nuestro Congreso 70 aniversario, sino que esté en Caracas, ¿no? entonces, No mira, distante. para contestarle a la Empira, sí, tal vez pudiéramos usar el término cenicienta. Hay muchos factores que han impedido que la bioética haya llegado donde realmente quiere llegar. Primero fue una bioética muy filosófica y muy difícil de entrarle. Después, cuando se fue haciendo cada vez más práctica, hubo mucho rechazo. Tenemos 30 años en este tema, ¿no? Y yo de esos 30 años trabajamos en la universidad por 20 años, dando un curso para los posgrados. Pero a Susana le consta que yo era como el profesor Ruiz Roa, que clases a domicilio da. Yo me iba de hospital en hospital y tenía casi que pedirles el favor a los coordinadores de posgrado que me reunieran en el grupo de estudiantes. Pero tú sabes que Bolívar dijo que Dios premia la constancia. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que ya la necesidad es tan inminente que ya no puedes voltear para otro lado. Ya lo que está ocurriendo es de tal magnitud que ya se hace una necesidad y entonces empiezas a oír estas cosas. Caramba, pero si esto es lo que yo ando buscando para poder mejorar mi situación. Por lo tanto, todo le llega a su momento y yo creo que estamos en un buen momento y volvemos a insistir que desde el instituto nuestra misión principal es difundir esta información, difundir esta educación, asesorar sobre estos temas, porque seguimos pensando que son importantes y que yo creo que en algún día la medicina en Venezuela va a terminar aceptando la importancia e introduciendo en su currículum de pregrado, de posgrado. Todo eso lo escribimos, escribimos currículum de pregrado, mira, escribimos currículum de el posgrado. doctor Oleta lo tenía bien clarito cuando era ministro. Ahí fue que arrancamos. El doctor Oleta lo tenía tan claro que cuando arrancamos el CENAVI, que hasta el logo lo fabricamos en casa, como quien dice, la función del CENAVI, por eso se le puso Centro Nacional de Bioética, ¿ok? Sin serlo, era que ese iba a pasar a ser la Comisión Nacional, ¿ok? Pero era impulsor y su función era formar profesores universitarios. Y Oleta tenía claro que tenía que ser con carácter hasta de obligatoriedad, que todo profesor, para ser profesor de la universidad, tenía que hacer un curso de actualización en bioética. Y resulta que no, resulta que nosotros le dábamos clases a los estudiantes y los profesores no iban. Y muchos creían que al oír bioética ellos se sabían todo eso. Entonces, cualquiera te decía ética, no, yo lo puedo hacer. Entonces, había una gran confusión, pero la falla fue no haber aceptado la idea que tenía el doctor Oleta, que era los profesores y las sociedades científicas, ¿ok? Y de ahí hubiera sido más fácil, pero se politizó, fue un país muy difícil. Bueno, estamos aquí, que es lo importante. Sí. Así Bueno, es. Susana, te cedo el privilegio y el honor de despedir esta sesión.
pudiéramos estar aquí, como lo dije la vez pasada, horas y horas hablando Sí, no, en una y todavía hay conversación. y todavía hay muchísima gente conectada. Pero dale pregunta. Bueno, de verdad para nosotros es muy, pero ha sido muy, muy importante todas estas actividades de su inicio. No pensaba que sería tan exitosa como en efecto lo ha sido. Gracias por darnos su tiempo, gracias por darnos todos estos conocimientos que deberíamos haberlos tenido desde hace mucho tiempo, Sí. pero nunca es tarde cuando la dicha llega. De manera de que tener estos conocimientos y ponerlos en práctica para todos nosotros y para nuestros cardiólogos de formación va a ser sumamente importante. Los invitamos entonces para nuestra próxima charla, que va a ser el próximo martes. El próximo martes tenemos charla, Lempira. Sí, sí, sí. El martes, sí. El próximo martes, gracias a todos por estar con nosotros, gracias por estar al lado de su sociedad. Y bueno, será hasta el próximo martes. Los queremos a todos. Bueno, Gracias, hasta doctores. pronto. Muchas gracias, Chao, chao. Hasta doctor luego, doctor Elamper. Lempira. Gracias, Susana. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Hasta luego, colegas, de verdad. Hasta el próximo martes. Ok.